Hola a todos, muy buenos días. Somos en Rema. Rema dicen que somos una palabra, somos también un lugar y somos una familia. Amén. Así que unos estamos en Coyoacán, otros en Los Encinos, unos vivimos de un lado, otros del otro, pero somos la misma familia. Aleluya. Así que yo me siento en casa, no sé ustedes. Ya había venido antes mi hermano mayor, como dijo este pastor asociado JD. Pero hicimos el reto con los hombres, me rasuré, perdónenme. Yo sé que he comprobado algo, que mi esposa y todos los de 40 para arriba les gusta más así. Y los de 39 para abajo les gusto más con barba, pero bueno, eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante, pero otra vez me da mucho gusto estar aquí con ustedes y doy gracias siempre la oportunidad y la confianza de los apóstoles Tim y Rhonda Rogers, que la verdad me han tratado como hijo, me han tratado como el hijo espiritual que soy para ellos y yo también los respeto, los honro siempre, son mi autoridad, son mis mentores, son mi cobertura, son de los que he aprendido y he tomado mucho en mi vida. Así que doy gracias y ustedes están súper privilegiados de también tenerlos aquí constantemente, estar levantando esta iglesia, están aprendiendo de papás, ¿no? De los fundadores y damos gloria a Dios, tienen una excelente oportunidad, si se ponen las pilas van a aprender mucho y van a seguir creciendo en Cristo Jesús, amén. Pero bueno, vamos a la palabra de hoy y quiero empezar con una historia. No soy tan bueno como Apóstol Tim para empezar con chistes. Desafortunadamente no es un chiste, es una tragedia que me sucedió, pero yo sé que va a ser bueno, no se pongan tristes, todo está bien, quiero enseñarles algo bueno con esto. Pero un día, cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años, si no mal recuerdo, yo ya manejaba, andaba en auto porque mi papá era un poco influyente en la política y todo eso, entonces si me paraba alguien, pues simplemente llamaba a papi, ¿no? Y papi me rescataba de todos los problemas. Y no tenía, obviamente a esa edad no te dan licencia, ¿no? Creo que eran 14 años. Y obviamente no éramos creyentes, no éramos cristianos, no estoy diciendo que lo que hacíamos estaba bien, obviamente es incorrecto, ¿no? Me siento un poco avergonzado de haber hecho eso antes, mi papá también, hoy gloria a Dios es cristiano, ya no actuamos de esa manera, pero en ese tiempo que estábamos sin Dios, pues así funcionábamos, ¿no? Y entonces sucedió un día que tuve mi primer choque, ¿no? Mi primera desgracia automovilística de 54 que he tenido, no, no es cierto, no, no, fue mi primer choque fuerte y creo que hasta el momento el único, gracias a Dios, no planeo tener más, pero tenía 14 años, tuve un choque por inmadurez, yo venía actuando de una manera imprudente, inmadura, yo venía jugando y venía con los amigos y ya sabes, y entonces ahí en el periférico, a la altura de Santa Mónica, los que conocen ahí por más adelante de Satélite y esa parte norte, en el puente, ahí un poquito antes de Santa Mónica, de repente yo venía jugando y todo y choqué un auto a una velocidad un poco fuerte y entonces el auto lo aventé y chocó contra el de adelante, ¿no? Y el de adelante recibió un golpe que casi, o sea, se aventó también y casi le da al que sigue, ¿no? Pero ya no le dio. Pero entonces yo traía un auto largo, un poco pesado, y al que le di era un Chevy, ¿no? Entonces, chin, le pegué y aventé al Chevy, entonces el Chevy quedó aplastado por atrás, quedó aplastado por enfrente, y el auto que seguía quedó con la defensa caída, no le abría la cajuela, las dos calaveras rotas. Fue un desastre, ¿no? Obviamente fue un desastre. Y entonces llamé a mi papá y mi papá me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, tuve un choque, estoy muy avergonzado, perdóname, etcétera. Me dice, ok, no te preocupes, voy para allá. Y sí le advertí que había sido algo fuerte, ¿no? Para que no se sorprendiera. Le dije, no fue un choque así despacito, le digo, sí fue un choque fuerte. Hay un carro que ya obviamente está hecho acordeón, ¿no? Está hecho sándwich, ¿no? Y todo, y me dice, papá, ok, yo voy para allá. Ya llegó mi papá con otra persona, con uno de sus amigos, y vio el desastre que estaba en el mero periférico. Y cuando vio el desastre, yo dije, ya, se acabó mi vida social, no vuelvo a manejar, yo creo que de aquí hasta los 25 años o algo así, o hasta que yo me compre mi primer coche. Y estaba yo obviamente muy avergonzado, muy mal. Y entonces dije, mi papá yo creo que me dijo, no te preocupes por teléfono, pero ahorita que vea todo me va a poner una regañiza impresionante. Y recuerdo muy bien
que mi papá llegó, solamente se me quedó viendo y me dijo, no te preocupes, ahorita yo voy a arreglar todo, todo está bien. Y yo así como que, wow, ¿no? Dije, no, seguro se está esperando a la casa, ¿no? Ahorita obviamente tiene que arreglar esto, pero en la casa, bueno, ya, me voy a ir. Total que salimos 3, 4 de la mañana, pagó todo lo que tenía que pagar, se arregló con las personas, hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando íbamos de camino de regreso en la madrugada, me dice, maneja, ¿no? Llévate el carro. Y yo así como que, no. Y le digo, ¿en serio? Y le hace, sí, llévatelo a la casa. Y yo, bueno, ya me lo llevé. Al otro día, pues yo me paré para ir a la escuela y ya me paré más temprano porque dije, seguro me toca combi, ¿no? Entonces, me paré más temprano, estaba listo para irme en el transporte. Ya, no me quería ni levantar al desayuno porque mi papá ya estaba desayunando y yo dije, no, no quiero ni salir al desayuno, pero pues si no se me hace tarde, tengo que irme a la escuela, ni modo, en algún momento tengo que enfrentar esto, ¿no? Y salí y me dice mi papá, me dice, vente, desayuna, ¿no? Y yo dije, ahora sí, pues ya llegó el momento de la plática, ¿no? Entonces me senté, desayunamos y me dice, no le pasó nada al coche, ¿verdad? ¿Sí lo revisaste? Y le digo, no, no se le veía nada a nuestro coche. Y dice, ok, ten más cuidado, por favor, ¿no? Y dice, no te preocupes, ¿no? Esta vez todo está bien, nada más ten más cuidado y sé responsable. Y entonces me quedé así como que dudando, ¿no? Le digo, entonces, ¿me puedo llevar el coche? Así como que lo que me estás diciendo es que puedo volver a tomar el coche. Y le dice, sí, llévate el coche. Y yo dije, wow, no sé ustedes, pero a mí me sorprendió. Yo dije, ¿cómo es posible que mi papá me haya tratado de esa manera después de lo que hice? Y entendí su mirada. Cuando él llegó, él me miró con una mirada que era de total amor, de total misericordia, de total, no te preocupes, eres mi hijo, yo estoy a cargo, ¿no? En cierta manera, tal vez podría ser un papá irresponsable, porque obviamente, pues, ¿cómo es posible que no lo regañe y no lo ponga en cintura, ¿no? Pero por otro lado, ¿sabes algo? Me impactó más su amor, me impactó más su confianza a tal grado que eso impactó yo creo que más en mi vida que si me hubiera puesto una regañiza. Y ¿sabes algo? Que mi papá una vez me explicó y me dijo, es que ¿sabes qué, hijo? Dice, tú y tus hermanos no son iguales, ¿no? Dice, yo recuerdo cuando iban al fútbol y a tu hermano, para que él se pusiera las pilas y empezara a jugar bien, yo le tenía que meter unas regañizas, ¿no? Y yo le tenía que decir, ánimo, venga, ¿qué estás haciendo? Despierta, ¿no? Y ponte a jugar. Y entonces tu hermano corría y jugaba. Dice, pero yo noté que cuando hice eso contigo la primera vez, tú te agüitaste más. Y entendí que la manera de yo animarte en la vida, la manera de yo levantarte en la vida era muy diferente. Y entonces, cuando la regaba yo, ya después me recordó que cuando yo la regaba en el fútbol, cuando yo lo hacía mal, terminaba el partido y me decía, bien, hijo, lo hiciste muy bien. Yo sé que tú también sabes que fallaste eso, pero no te preocupes. Todo el juego en general lo hiciste muy bien. Tú sigue echando ganas. Eres un excelente portero, ¿no? Porque yo era portero de chiquito. Y dice, tú eres un excelente portero. Y entonces él notaba que me animaba y él notaba que yo lo hacía mejor. Entonces yo creo que cuando llegué a ese punto en mi adolescencia, él sabía, ¿no? Y yo doy gracias a Dios por el corazón de padre, por el amor de padre que él tuvo para conmigo. Y él entendió que su amor me impactaba más que sus regaños, ¿no? O que todos somos diferentes, habrá quien funcione de manera diferente, ¿no? Pero ¿sabes algo? Te cuento esta historia porque como yo te decía, hubo una mirada especial en mi papá que me transmitió su amor, que me transmitió su misericordia. Y esto me reflejé un poco con una historia que está en Lucas 22, 55 al 62. En esa historia dice que cuando estaban, bueno, ahorita vamos a leer esos versículos, pero un poquito antes de esos versículos les cuento el contexto. Estaban en la cena, en la Santa Cena, y un día, y en ese momento Jesús dijo, alguien de ustedes me va a traicionar. Y entonces todos los apóstoles empezaron, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Y todo, ¿ok? Y ya Jesús les hizo saber que era Judas, pero Pedro le dijo a Jesús, le dijo, Señor, jamás te voy a dejar. Aún si fuera necesario, iré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces.
Y cuando arrestan a Jesús, se lo llevan al concilio, cierran las puertas seguramente, y afuera de donde Jesús estaba siendo enjuiciado para ser crucificado, dice que la gente de afuera que estaba ahí en el alboroto y todo, estaban ahí alrededor de una fogata, y ahí es donde empiezan estos versículos. Dice en el versículo 33 que Pedro le dijo, en medio del patio encendieron una fogata, perdón, Pedro no dijo nada, en el versículo 55, en medio del patio dice, encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. Y también Pedro se sentó entre ellos, entre la gente que no eran los discípulos de Jesús, era la gente que había de hecho acusado a Jesús, ¿no? O que querían que fuera castigado Jesús. Pero Pedro se sentó con ellos ahí en la fogata, porque estaba ahí como de lejitos, a la expectativa, siguiendo todo lo que sucedía con Jesús. Pero lo hizo de lejitos porque de cerca pues lo iban a enjuiciar igual que a Jesús. Entonces nada más iba de lejitos, así observando todo, y por eso se sentó a la fogata mientras enjuiciaban a Jesús adentro del concilio, se sentó afuera con la gente. Entonces dice que mientras estaba entre ellos, dice el versículo 56, pero una criada que lo vio sentado frente al fuego, se fijó en él y dijo, este también estaba con él. Lo reconoció cuando la luz de la fogata le dio en la cara a Pedro, ¿no? Y dijo, este también estaba con él. Y Pedro lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. Después, dice un poco después, otro lo vio y le dijo, tú también eres de ellos. Tú también eres de ellos. Pero Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó, no hay duda, este también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de ahí y lloró amargamente. ¿Y sabes algo? Yo creo que justo en ese momento que Pedro lo estaba negando 3 veces, Jesús estaba saliendo del concilio arrestado. Y cuando el gallo cantó y Pedro lo estaba negando por 3.ª vez, Jesús iba seguramente pasando arrestado y volteó a mirar a Pedro. Imagínate tú esa mirada, ¿no? Dice que en ese momento, haz de cuenta que le pasó la película por la mente cuando estaban en la Santa Cena. Y Pedro le estaba diciendo, Señor, si fuera hasta la muerte, yo nunca te dejaré. Aún hasta la muerte estoy dispuesto a ir contigo. Pero en ese momento recuerda que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y esa mirada penetró tanto en el corazón y en la mente de Pedro, que dice que Pedro salió a llorar amargamente. Desde ese momento que Pedro salió a llorar amargamente, pasa mucho tiempo en lo que volvemos a saber de él. Es decir, no volvemos a saber de Pedro en la Escritura hasta que Jesús resucita de entre los muertos y se les aparece a los discípulos. O sea que cuando Pedro se encontró con la mirada de Jesús, le causó tanta amargura en su corazón, salió a llorar amargamente, y de ahí no vemos que Pedro siguió a Jesús otra vez, ni siquiera de lejitos. No vemos que lo estaba siguiendo para ver cómo lo asesinaban en la cruz. Ya no estaba ahí para defenderlo, simplemente se alejó, lloró amargamente, le dolió tanto en su corazón de haber traicionado a Jesús. Y ¿sabes algo? Muchas personas piensan que esa mirada de Jesús pudo haber sido una mirada así como de, ya ves, te lo dije. ¿Ya ves cómo me traicionaste? O muchas personas han interpretado que esa mirada de Jesús seguramente fue amenazante. Así como que ni modo, ya estás en el infierno, amigo. Me fallaste, te lo dije. Muchos piensan que esa mirada de Jesús fue una mirada de condena, fue una mirada de algo malo. Pero yo te voy a demostrar en la Biblia que no tiene nada que ver con eso. La mirada de Jesús, amados amigos, fue una mirada de misericordia. Fue una mirada de amor profundo en Pedro. Fue una mirada que, como yo te decía, que me identifiqué con mi padre. Una mirada que decía, ¿la regaste? Yo sé que la regaste. De hecho, yo anticipaba que podía suceder. Yo te lo dije que iba a suceder. Pero te amo. Pero sigo siendo tu Señor. Pero sigo siendo tu Dios.
pero te sigo amando igual que siempre. Amén. Eso me impacta a mí demasiado, el amor de Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Que Pedro regularmente en la Biblia, en cada historia de Jesús, casi siempre lo vemos que resaltaba. Siempre vemos a un Pedro que llamaba la atención. Siempre vemos a un Pedro que en medio de una historia o en medio de una enseñanza o en medio de un acontecimiento con Jesús, siempre Pedro resaltaba, ¿no? Jesús está caminando sobre el agua y le dice: Señor, dime que yo vaya a ti, yo iré, ¿no? Y todos los demás así muertos de miedo en la barca, ¿no? Porque se estaba hundiendo y estaba la tormenta alrededor de ellos. Pero Pedro del perdón, dime que yo vaya a ti y yo voy, ¿no? Jesús está enseñando acerca del perdón y Pedro: oye Señor, ¿y estará bien perdonar hasta cuántas veces? ¿Unas 7? Imagínate tú una enseñanza del perdón con Jesús, en donde Jesús a lo mejor ya está en el tiempo de ministrar a la gente y acerca del perdón, olviden todos sus pecados, perdonen a los demás. Y Pedro: pero espérame, oye, ¿como cuántas veces? ¿Unas 7? ¿Estará bien perdonar? Yo creo que rompía con todo el esquema de la reunión, ¿no? Pedro era inoportuno. Pedro era a la vez valiente, pero a la vez era también inoportuno, ¿no? Pero Pedro, algo que sí tiene, es que siempre hablaba, siempre estaba activo, siempre tenía iniciativa, ¿no? Siempre decía algo al respecto. Pedro siempre, no sé, Jesús está preguntando: ¿quién creen ustedes que soy yo? Tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, ¿no? ¿Sí me explico? Eso a veces en Pedro le ayudaba a ganar bendiciones, porque era el primero en estar animado, era el primero. Él fue el único de los discípulos que pudo pararse sobre el agua. Él fue el único que tuvo la revelación o se atrevió a decir que Jesús era el Cristo. ¿Estamos bien? Él fue el primer apóstol que predicó una vez que Jesús ascendió al cielo. Él era de los pocos que Jesús jalaba, por ejemplo, para momentos importantes como orar en el Getsemaní, como en el momento de la transfiguración. Solamente tomó a ellos, era Pedro, porque Pedro en cierta manera era activo, era dinámico, era osado, ¿no? Era echado para adelante. Y a veces la regaba, como en el momento del perdón, como en el momento en el que querían arrestar a Jesús y le corta la oreja al siervo, ¿no?, del que lo estaba arrestando. Pero había momentos en el que ganaba bendiciones. ¿Sí me explico? Pero ese era Pedro. Pedro era una persona que aparentaba valentía, que aparentemente en las escrituras lo vemos como alguien que se atrevía. Pero en el momento de la prueba importante falló. En el momento de ser verdaderamente valiente para entregar tu vida y estar con Jesús hasta la muerte, falló. Muchos de nosotros decimos: no, sí, yo le entro, yo soy valiente y todo, pero nada más viene una prueba en tu vida y ya no juego, ¿no? No, ya desde que estoy sirviendo en la iglesia me va peor, pastor. Tengo más pruebas en la vida, ¿no? Ay. Algo, no tienes que ser valiente solamente cuando está todo fácil y cómodo. Tienes que ser valiente en el momento que realmente amerita tu valentía. Aleluya. En el momento en el que te arrestaron y te dijeron: o niegas a Jesús o mueres, o niegas a Jesús o eres encarcelado, y piensa en tus hijos y piensa en tu esposa y piensa en tu familia. En ese momento es donde se va a ver realmente quién eres en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora Pedro, en esta prueba dura, en la prueba de verdad, falló. ¿Ok? Pero ¿sabes algo? Que a pesar de eso, hubo algo bueno para Pedro. Dice que entonces, desde que Pedro se fue a llorar amargamente, no volvemos a saber de él hasta que Jesús resucita de entre los muertos y se empieza a aparecer a los discípulos y a la gente, ¿no? Dice en Lucas 24:12, ahí es donde vemos una vez más la aparición de Pedro. Llegan las mujeres de la tumba, porque después del tercer día fueron a ver la tumba, y se les aparecen 2 ángeles y les dicen: ¿a quién buscan? No busquen entre los muertos al que está vivo. Y entonces se dan cuenta que la tumba está vacía, se les aparecieron los ángeles, y las mujeres van y les dicen a los discípulos: ¿qué creen? Jesús resucitó. ¿Se acuerdan que nos dijo que al tercer día iba a resucitar? Pues ¿qué creen? No está su cuerpo, se nos aparecieron 2 ángeles, y etcétera, etcétera, ¿no? Les empiezan a contar la historia.
Y en el versículo 12, bueno, en el 11 dice que todos los discípulos se quedaron así como que, ¿será lo que dicen las mujeres? ¿Sí cierto o no será cierto? Pero en el versículo 12 dice, sin embargo, Pedro, otra vez, Pedro en acción, eso me encanta, ¿no? Dice, sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. ¿Sabes? Si la mirada de Jesús, date cuenta, él hasta este momento no sabía nada de Jesús ya. Lo último en lo que se quedó con Jesús fue en esa mirada que le hizo llorar amargamente. Si él supiera que esa mirada hubiera sido de enojo, de condena, de reclamo de parte de Jesús, él no se hubiera parado corriendo a ir a la tumba. ¿Estamos bien? ¿Por qué se paró corriendo a la tumba? Porque él sabía que su Jesús lo amaba. Él sabía que su Señor lo amaba. Él no lloró amargamente por sentirse condenado, porque si hubiera sentido condena, entonces igual que Judas. Judas, él sí supo que estaba frito. ¿Sí me explico? Él sí supo que estaba perdido. ¿Y cómo terminaron los días de Judas después de haber traicionado y fallado a Jesús? Él se fue y se ahorcó. Se suicidó de saber el mal que había hecho. Y no pudo cargar con el peso de la culpa. Pero Pedro no se sintió con la culpa. Pedro lloró amargamente porque había lastimado a alguien que amaba, porque había traicionado a alguien que amaba. Fue una amargura de haber fallado a alguien que amaba con todo su corazón. Amén. Y cuando lo miró Jesús otra vez con amor, dijo, no puede ser, ¿cómo le falló otra vez? ¿Cómo es posible que me advirtió y lo negué? ¿Cómo es posible que en el momento importante no le demostré cuánto lo amo? Aleluya. Pero cuando escuchó noticias de Jesús que había resucitado, se paró corriendo de un brinco y se fue corriendo a la tumba. Y dice, y agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Y luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Otra versión dice, regresó consternado, regresó pensativo. Cuando él vio la tumba vacía, él regresó impactado a la casa. Regresó pensando, Jesús resucitó. Resucitó. El que crucificaron, el que traicioné, el que me miró con ojos de amor después de haberle fallado, está vivo. Imagínate tú, Pedro regresando pensativo, dice, no puede ser, resucitó, está vivo. ¿En qué momento lo podré ver otra vez? ¿Será que lo podré ver de nuevo? Regresó obviamente impresionado por ver la tumba vacía. Amén. La mirada de Jesús hacia él, amados amigos, no fue un reproche, no fue una amenaza, ni mucho menos fue una condenación. Aleluya. Después de este momento en que Pedro va regresando tan cautivado, se aparece de saber que Jesús había resucitado. Dice que Jesús se aparece a los 11 discípulos, a los 11 porque aguante que Judas ya se había ahorcado. Se aparece a los 11 discípulos. Y cuando él se aparece, dice que son los 11, entonces Pedro está ahí. Amén. Pero ¿sabes algo? Vemos un Pedro diferente. ¿Por qué un Pedro diferente? Porque Jesús dice que se le aparece a los 11, dice que se queda enseñándoles la palabra, recordándoles todo lo que les dijo, les sigue animando acerca de las escrituras y nunca vemos a Pedro que interrumpe. Eso me llamó mucho la atención. No lo dice la Biblia, pero yo me quiero imaginar a Pedro así. Pedro, el último momento con Jesús fue esa mirada de traición en el que él lo había traicionado. Y cuando ve que se aparece a los 11, yo me imagino un Pedro cabizbajo, un Pedro avergonzado, un Pedro tal vez hasta atrás en el rincón escuchando a Jesús. Tal vez no lo quería ver otra vez, de la vergüenza que él sentía de él mismo. No de que Jesús lo condenara, pero de vergüenza de haberle fallado. Y a lo mejor Pedro nada más está escuchando, así como que ya mejor aprendo, ya mejor pongo atención, porque cuando me lancé con todo, muchas veces me equivoqué. Tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a ser enseñable.
y a lo mejor está con vergüenza, sin atreverse a levantar la mano o a interrumpir. En ese momento Pedro ya no interrumpe. Es impresionante porque casi en todas las historias Pedro aparece interrumpiendo, pero en esta historia ya no interrumpe. Eso quiere decir que había obviamente una carga en Pedro todavía. Amén. Es un Pedro diferente. ¿Sabes algo? Otra vez, cuando tú eres atrevido y desenfrenado, vas a ganar bendiciones, pero también te vas a llevar buenas lecciones y buenas correcciones. Pedro, así como fue el único que ganó las bendiciones como las que les dije, también Pedro fue el único que recibió un regaño de Jesús como: aléjate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas de Dios, sino las del hombre. Así le dijo Jesús a Pedro un día, así lo regañó de esa manera tan tajante y tan directa. Pero Pedro aguantó y siguió siendo un discípulo de Jesús. Amén. Cuando le cortó la oreja al siervo, al siervo del sacerdote, al monaguillo, si lo quieres ver así, ¿no? Jesús lo regañó y le dijo: ¿qué haces? ¿Ok? Guarda tu espada. Ahí enfrente de todos, en público, lo exhibió. Pero Pedro aguantó y siguió siendo un discípulo para Jesús. ¿Sabes algo? Que entre ser valiente y ser pasivo, yo prefiero gente valiente aunque la rieguen. Pero cuando eres valiente y la riegas, tienes que esperar que a veces vas a recibir también buenos regaños y vas a recibir buenas lecciones, buenas correcciones, pero tienes que aguantar. Pero también la parte buena es que vas a ganar bendiciones. ¿Y por qué te digo que es mejor que ser pasivo? Hay gente que dice: no, yo mejor para no regarla, mejor no participo. Mejor para no hacerlo mal, mejor que mi esposa tome las decisiones de la casa, mejor que aquí en la iglesia sirvan los demás, yo no me quiero meter en problemas, porque yo la verdad luego, no sé, no vaya a ser que me pelee con el hermano, y se ve espiritual, parece espiritual que dices: no, mejor para evitar problemas, no lo hago. Pero sabes, pasividad no gana bendiciones. Y Dios te va a pedir cuentas. ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer en la vida? Porque Dios espera fruto del don que Dios te dio. Él espera frutos en ti. Él te ha dado dones, pero espera resultados. ¿Qué hiciste con tu talento de ser músico? ¿Qué hiciste? ¿Anduviste tocando rock and roll para el mundo y nunca me adoraste? ¿O para qué lo usaste? ¿O nunca te quisiste meter a la alabanza para no meterte en problemas con nadie? Y ahí estaba el don que yo te di. El don que siempre te di, nunca lo usaste para mí. ¿Sabes algo? Los que son demasiado osados y atrevidos, aunque la rieguen y aunque se lleven buenos regaños, por lo menos van a ganar bendiciones. Por lo menos van a poder llegar delante de Dios y van a poder decirle: Señor, mira, me equivoqué intentando obedecer. A lo mejor fui muy, ¿cómo se dice? Muy arrebatado. A lo mejor me equivoqué varias veces, pero al menos tú sabes que siempre te quise obedecer y siempre quise estar listo para ti y siempre quise hacer algo por ti. Y a Dios le agrada ese corazón. La prueba está en que confió en Pedro para ser su primer predicador. Aleluya. A Dios le agrada ese corazón. Es mejor eso, amados hermanos, a que llegues con Dios y le digas: no, es que yo nada más quise evitar problemas, pues por eso mejor no hice nada. Acuérdate de la parábola de los talentos. ¿Ok? No dice cuántas pruebas pasaron los de los talentos para ganar otros 10 o para ganar otros 5. Pero seguro pasaron pruebas, no creo que fue tan fácil. Así como que me diste 10 y nada más, no, soy bien listo y todo y gané otros 10. No, seguramente en el camino, todo hombre de negocios lo sabe, en el camino fracasó, en el camino perdió, en el camino a veces se desanimó, en el camino a veces tuvo pruebas, pero al final, al estar activo, pudo dar fruto y producir algo. ¿Sí me explico? Pero el otro dijo: no, yo mejor guardo lo que tengo y ahí está Dios. El don que me diste, el talento que me diste, ahí está intacto. Acuérdate que Dios le dice a cada uno. ¿Ok? El que no dio fruto no le agradó a Dios. Aleluya. Ahora, lo mejor de todo no es ser ni arrebatado ni pasivo. Lo mejor de todo sería ser siempre presto, ser siempre dispuesto, guiado por el Espíritu Santo. Eso sería lo más excelente y lo ideal.
Pero si tú no estás seguro de cómo estás siendo guiado por el Espíritu Santo, por lo menos haz algo de tu vida. Por lo menos atrévete a tomar decisiones. Por lo menos atrévete a hacer algo. Y vas a ir aprendiendo en el camino. Amén. Aleluya. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Cuando eres demasiado arrebatado, seguro la vas a regar, seguro vas a fallar, pero ¿sabes algo? Otra vez, mejor equivocarte intentando obedecer que equivocarte porque nunca quisiste hacer nada para Dios. Aleluya. Así que, fíjate bien después. Quiero contarte una historia que es más emocionante en Juan 21. Les dije que con todo esto quería enseñarles algo bueno. Y en Juan 21 nos cuenta una historia que no nos cuentan los otros evangelios. Una mañana, les voy a contar, una mañana, mientras los discípulos ya Jesús se les había presentado, ya se le había aparecido algunas veces, pero yo creo que llegó el momento de los discípulos en que dijeron, bueno, ya, se acabaron las apariciones de Jesús, ya nos enseñó lo que nos tenía que enseñar, fue resucitado, pues no sé qué hacer de mi vida, no sé cómo funciona el ministerio, pues me voy a regresar a pescar. Y dice que Pedro, en ese capítulo dice que Pedro dice que les dice a los demás, voy a pescar. Y hay otros 7, bueno, hay otros 6 más bien, con él eran 7, hay otros 6 que le dicen, ok, vamos. Como que ya era así como que, pues ya, creo que ya Jesús ya no terminó sus apariciones, sus enseñanzas con nosotros. Yo creo que ya se ha de haber ido al cielo, pues vamos a pescar mientras, en lo que nuestro oficio, vamos a regresar a nuestra chamba, ¿no? En lo que, a ver qué onda. Y mientras ellos están pescando, Jesús se aparece. Ay, y esto me encanta, porque sabes algo, es una cita de amor de Jesús, especialmente con Pedro. Especialmente con Pedro. Jesús básicamente lo que está haciendo es tener una cita romántica con Pedro. ¿Sabes por qué? Cuando Jesús se aparece, ellos estaban pescando y dice que no habían pescado nada. Y Jesús les dice, tira la red del otro lado. Y entonces, cuando tiran la red, ellos no estaban reconociendo que era Jesús, pero le hicieron caso y tira la red y otra vez tienen una gran pesca. Eso es muy similar a cuando Jesús encontró a Pedro por primera vez. ¿Qué está haciendo Jesús? Es como una cita romántica que las mujeres a lo mejor me van a entender mejor que los hombres, ¿no? Pero es una cita romántica como si te hubieran llevado al lugar donde se conocieron, al lugar donde tuvieron una relación por primera vez, al lugar donde se dijeron sí el uno con el otro. Es lo mismo que está haciendo Jesús. Jesús está presentándose a Pedro en la misma situación que lo encontró por primera vez y le dijo, sígueme. Exactamente está sucediendo lo mismo. Le está diciendo, dice que cuando Pedro y Juan fueron encontrados por primera vez con Jesús y sus hermanos, o sea, los hermanos de Pedro y Juan, perdón, ellos estaban pescando y Jesús hizo un milagro o les dio una pesca milagrosa. Y aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Y entonces se les aparece en ese momento romántico como la primera vez, como la primera cita. Y dice que mientras ellos estaban pescando y sacando los peces, dice que Jesús les llama para comer, para desayunar. Y cuando Jesús les llama, dice ya había un pescado asado en el anafre, ¿no? Así básicamente en mi versión. Pero lo dice la Biblia, ¿no? Dice que ya había un pescado asándose. Es decir, Jesús no solamente se encontró con Pedro como la primera vez, sino le preparó un desayuno. Jesús le preparó un desayuno y le dice, vénganse a comer. Ahí estaba Juan también. Y entonces Juan nos relata la historia en donde él estaba presente, pero realmente él no participó casi. Participó y al final lo mencionaron, pero casi no participó, era más entre Pedro y Jesús el asunto. Y cuando él se sienta a desayunar con Jesús, imagínate a Jesús comiendo con Pedro este pescado asado y le dice, tráiganse los demás pescados, ¿no? Vamos aquí a desayunar juntos. Pero dice en el versículo 15 de Juan 21, y dice aquí que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, perdón, ¿me amas tú más que estos? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Muchos dicen que esta fue la restitución de las 3 negaciones. ¿Sabes algo? Jesús no necesitaba que Pedro le dijera 3 veces que lo amaba, pero Jesús sabía que Pedro lo necesitaba. Y Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y aunque Pedro se entristeció porque no comprendió, dice: ¿por qué me pregunta tantas veces? ¿No me cree? ¿O qué está pasando? Pero aún así no dudó. Y le dijo la tercera vez: Señor, tú sabes que te amo. Con toda seguridad le pudo hacer saber: tú sabes que te amo. Él sabía que Jesús conocía su corazón. Y le dijo: Jesús, tú sabes que no te estoy engañando. Tú sabes que te amo con todo mi corazón. Porque la pregunta era: ¿tú me amas más que estos? O sea, ¿tú me amas más que los demás? Y le dijo: tú sabes que te amo. La respuesta a Jesús es sí. Y Jesús, fíjate bien, Jesús hizo una cita como la primera vez, le preparó un desayuno, comió con él para restituirlo de las 3 negaciones o de la traición que había negado 3 veces. Y lo recompensó con 3 te amo. Amén. Otra vez, Jesús no lo necesitaba porque él sabía, pero Pedro lo necesitaba. Él sabía que Pedro traía una carga. Él sabía que cuando se apareció en los 11 discípulos, seguramente lo vio ahí triste, acongojado, avergonzado, y dijo: ese no es mi Pedro, ese no es mi hijo. Yo sé que Pedro no es así, él trae una carga, él trae vergüenza cargando sobre él. Yo necesito hacer algo para volverlo a levantar. Amén. Yo necesito mostrarle mi amor para que él vuelva a ser el Pedro que yo creé, que yo formé. Aleluya. Pedro tenía algo que Jesús amaba. Aleluya. Osadía, valentía. Y concluyó su encuentro Jesús diciéndole una vez más: sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús con esto? Ya, Pedro, ya está restituido todo. Ya sé que me amas. Ya comimos juntos, ya platicamos acerca de nuestro amor, ya platicamos acerca de cuánto te amo. Te preparé un desayuno, te hice una cita como la primera vez, tú ya me dijiste que me amas. Pedro, es tiempo de trabajar. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida mi iglesia. Levántate porque hay mucho trabajo que hacer para la gloria de Dios, y sígueme otra vez como al principio. Vamos a empezar de cero en cuanto a traiciones, en cuanto a fallas, en cuanto a pecado. Vamos a empezar de cero. No hay más que tengas que cargar. Yo te necesito otra vez como al principio, porque hay mucho trabajo que hacer. Aleluya. Ya no te aflijas más, Pedro. Yo quiero que regreses a ser el Pedro que siempre has sido. ¿Y sabes algo? Fue tanto una realidad esto que les estoy contando, que Pedro se supo restituido. ¿Cómo te voy a demostrar que Pedro se supo restituido? Fíjate lo que sucede después en el versículo 20. Dice que Pedro se dio vuelta. En el versículo 18, Jesús le dice: de cierto te digo que cuando eras más joven tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y dice que esto le dijo Jesús señalando con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Y después de haber dicho esto le dijo: sígueme. O sea, Jesús le advierte a Pedro: Pedro, cuando eras joven hacías lo que querías, pero va a llegar un día en el que vas a hacer lo que no quieres y alguien te va a llevar a donde no quieres, haciéndole saber que iba a morir como un mártir. ¿Te das cuenta? Y le dice: pero levántate y sígueme. Es tiempo de que tomes otra vez tu posición. Y en el versículo 20 dice que Pedro se dio la vuelta y vio que le seguía el discípulo a que Jesús amaba. Y ahí es donde entra Juan en la historia. Juan es el discípulo que Jesús amaba. Y dice:
fue el mismo que se recostó sobre el pecho en la cena y dijo: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que al verlo, o sea, Pedro dice, están Pedro y Juan con Jesús. Y Jesús le dice a Pedro: tú vas a ser mártir. Tú vas a morir de una manera dolorosa como mártir. Y Pedro le dice: pero sígueme. Y entonces Pedro se queda así como que, esa no es una buena noticia para nadie, ¿no? Pero Pedro a lo mejor con ese pesar dice: ok, y va siguiendo a Jesús, pero dice que voltea y ve a Juan. Y ahí es donde regresa Pedro a la acción. El mismo Pedro de siempre, ¿no? Y dice que Pedro le dice: ¿y qué de este? ¿No? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver esto contigo? Tú sígueme. Otra vez se llevó la corrección áspera y la nalgada de parte de Jesús. Pero te das cuenta que Pedro ya se supo restituido, se supo libre. Regresó a ser el mismo de siempre, ¿no? Y le dice: ¿y qué, oye, qué onda? ¿Este no va a morir también? A él no le dices nada, ¿por qué nada más yo? Eso es lo que básicamente le está diciendo Pedro. Y Jesús le dice: ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa básicamente lo que yo quiera hacer con él? Si yo quisiera dejarlo vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. A ti te dije que me siguieras. Tú pon tus ojos en mí. Tú sígueme a mí. No estés mirando lo que hacen otros, no estés mirando lo que yo quiero hacer con otros. Eso a ti no te interesa. Tú solamente obedece y sigue lo que yo te digo a ti. Aleluya. Esa es la manera correcta de seguir a Jesús. No andarse quejando de: ay, porque este sí predica y yo no. ¿No? ¿Qué a ti? Si Dios lo quiere levantar hasta donde lo quiera levantar, si a ti te dijo: ve y acomoda las sillas a las 7 de la mañana, tú, tus ojos en Jesús. Tú siguiendo a Jesús. Deja de estar mirando lo que hace con otro, tú siguiendo a Jesús. ¿Cómo no sabes que va a ser más grande o vas a tener más recompensa acomodando sillas que predicando? ¿Cómo lo sabes? Yo te digo algo, te aseguro que puedes recibir más recompensa que un predicador acomodando sillas. Te voy a decir por qué. Porque puede haber alguien predicando la palabra, pero predicando sin obedecer a Dios. Y tú puedes estar acomodando sillas, obedeciendo a Dios de todo tu corazón y con excelencia. Y Dios no premia la posición. Dios no premia el nombramiento. Dios premia la fidelidad y la obediencia. Dios premia el corazón. Dios premia que pusiste tus ojos en Él y que le serviste a Él. No que serviste en la iglesia para cumplir tus propios sueños y tus propios anhelos. Es que yo quería predicar, es que yo quería hacer esto, es que yo quería... Bueno, lo siento mucho, pero ¿sabes algo? Aquí no se trata de lo que tú y yo queremos, se trata de lo que Él quiere. Aleluya. Lo que tú tienes que hacer es obedecer lo que Él te dijo. De hecho, que si Él te mandó acomodar sillas y tú forzas toda la situación para predicar, estás en desobediencia y no vas a recibir recompensa. Aleluya. Perdón, no estoy enojado, los amo. Estoy predicando con todo mi amor. Les digo esto porque yo quiero que ustedes tengan recompensa. Si yo no quisiera que tuvieran recompensa, yo les digo: no, sí, desobedezcan, hagan lo que quieran de la vida. Pero ¿sabes algo? Jesús le dice a Pedro: ¿a ti qué? Lo que yo haga con Juan es entre Juan y yo. Básicamente es ping pong sin papas, como decimos. ¿Ok? Lo que yo hago contigo es entre tú y yo. ¿Vamos? Ese es el acuerdo de servir a Jesús. Si tú quieres servir a Jesús, es bajo esas condiciones. Nada más te aviso. Aleluya. Los veo más emocionados que al principio. Entonces voy a aprovechar para seguir predicando. Fíjate que después del regaño, Pedro siguió siendo el mismo. Y dice el versículo 23, así que se difundió este dicho de que a ti qué, si yo quiero que este siga vivo hasta que yo regrese, dice que se difundió este dicho entre los hermanos de aquel discípulo, que aquel discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver eso contigo? O sea, Jesús le había dicho: si yo quisiera, no le dijo que así iba a ser. Le dijo: pero si yo quisiera que a ti. Pero Pedro, el chisme que difundió fue: ¿qué creen? Jesús tiene un favorito. Jesús tiene, mira, aguas, porque todos nosotros vamos a morir y lo está cuidando más que a todos los demás. Aun cuando Jesús no había dicho eso. ¿O quién difundió el chisme? ¿Acaso se difundió solito? ¿No?
¿Lo habrá difundido Jesús? ¿Lo habrá difundido Juan? No, seguro fue Pedro el que fue a difundir el chisme, ¿no? ¿Ya supiste lo que me dijo Jesús? Yo voy a morir como mártir, pero que es que no va a morir, que se va a quedar así, bien cómodo, ¿no? Bien apapachado por Dios hasta que Él venga. Y eso no fue lo que Jesús dijo, ¿ok? Cuando yo les estoy diciendo que sirvan puestos sus ojos en Jesús, yo no estoy diciendo que Dios no los va a hacer relevantes. Yo no estoy diciendo que Dios no los va a amar igual que a los demás. Yo no estoy diciendo que Dios no los va a recompensar más que a los demás. Pero si Dios quiere hacer cosas diferentes con otras personas que a nosotros, gloria a Dios. Un corazón conforme al de Dios va a decir: Señor, gracias por usar la vida de mi hermano. Gracias por usar la vida de mi hermano para hacer milagros, para que ore por la gente y grandes cosas sucedan. Síguelo usando grandemente, porque todos necesitamos ese don que tú le has dado. Amén. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Unos necesitan hacer milagros, otros necesitan predicar, otros necesitan servir, otros necesitan ser a lo mejor generosos y dar recursos para la iglesia. Otros necesitan enseñar, otros necesitan cuidar los niños y enseñarles. Otros necesitan ser consejeros y mentores. Todos necesitamos ser un cuerpo que está cumpliendo junto el propósito de Dios. No te aferres a lo que tú quieres. Aférrate a lo que Jesús te dijo. Aleluya. Aférrate a lo que Jesús te dijo. Amén. Yo sospecho que este último resbalón de Pedro en los evangelios está contado con un propósito. No es para exhibir a Pedro, no es para hacer quedar mal a Pedro, sino para hacernos saber que Pedro regresó a ser el mismo de siempre. Que él se sintió tan restituido, tan perdonado, tan amado por Jesús, que ya no tuvo vergüenza de nada y volvió a ser el mismo de siempre. Amén. Y sabes algo, nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Si traemos una carga, si hemos fallado a Jesús, si hemos hecho algo incorrecto, hay que decirle: Jesús, perdóname, la regué, pero acércate. Amén. Acércate. Cuando Jesús se haga presente, mira, aunque te sientas avergonzado y con la cabeza agachada, pero ahí está. Ahí está en la presencia de Jesús. Si te dicen que Jesús, lo encuentras en tu comunión con Dios, en oración, cerrada la puerta, ve ahí y pega un brinco y córrele como Pedro y búscalo. Amén, búscalo. Y a lo mejor en la primera no lo ves como Pedro, pero tú sabes que tu Jesús te ama. Tú sabes que tu Jesús está contigo en el corazón. Tú sabes que va a llegar el día en que Él se va a presentar a ti con una cita de amor y te va a restituir de todo y te va a amar y te va a derramar todo su amor sobre tu vida. Aleluya. Les decía que Pedro fue el primer predicador. Después de todo esto que la regó al final y todo, nada más es para que sepamos que Pedro regresó a ser el mismo de siempre. Pero después de esto dice que Jesús siguió enseñando, siguió apareciendo a sus discípulos por varios días, ¿no? Y siguió enseñándoles la palabra hasta que les dijo: no se muevan de aquí porque vendrá el Espíritu Santo como se los prometí. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. La gente pensó que estaban borrachos, ¿no? Pero Pedro se levantó y predicó por primera vez. Amén. ¿Y sabes lo que yo sospecho que hizo Jesús durante esos días enseñándoles? Le hizo saber a Pedro: Pedro, no te quiero cambiar. Esa esencia que tú tienes, yo la puse en ti, yo te creé de esa manera. No necesitas ser ahora un amargado, un serio, que nunca quiere saber nada de la vida y pasivo. No, yo te necesito con tu misma esencia que tienes. Yo no te quiero cambiar porque yo te hice perfecto. Lo único es que ahora te voy a enseñar a dirigir ese don de manera correcta. Amén. Y yo veo esta historia de Pedro después de que traiciona a Jesús, se siente amado, restituido y todo. Yo veo como el final de una película en donde Pedro está levantado predicando el evangelio y poco a poco se empieza a ir la imagen y a salir los créditos. Nos empieza a mostrar una historia de cómo fue Pedro gran siervo delante. Un hombre lleno de fe, un gran predicador, un gran siervo de Dios, y logró su propósito y murió como Jesús le dijo.
y llegó al final de sus días con la bendición de ser un mártir que dio la vida por Jesús, apasionado por el evangelio, con gran denuedo. A través de él se ministraron grandes milagros, grandes sanidades, al grado que la gente salía para que le diera su sombra para ser sanada. Y la última imagen de Pedro es esta, dice en Hechos 1 del 11 al 16, que les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de entre de ustedes arriba al cielo vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de 1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaba Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Y en aquellos días, dice, se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo: hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano, y empieza a darles la primer prédica que logró ganar 3,000 personas para la gloria de Dios, en una sola prédica, con una unción, con una seguridad en sí mismo, con una pasión y un amor por Jesús, como no lo tuvieron los otros que estaban ahí. Aleluya. Amado hermano, a veces hemos fallado a Dios, pero ¿sabes algo? Dios te ama. Lo que hoy quiero decirte es que el amor de Dios no te mira con desprecio, no te mira con condenación, no te mira así como que fuchi, porque tú eres pecador y no entiendes, y ya me desesperé de ti. Jamás. La mirada de Jesús hoy para ti es: eres mi hijo, eres mi hija, te amo con todo mi corazón. Yo ya tenía pronosticado que ibas a fallar un poquito, pero no dejo de amarte, no dejo de creer en ti. Sigo siendo capaz de restituirlo todo y regresarte a que seas el mismo de siempre, pero ahora sin pecado, ahora cumpliendo tu llamado en Cristo Jesús. Aleluya. Y yo quiero que nos pongamos de pie. Yo quiero que cada uno de nosotros cerremos nuestros ojos en este momento y podamos ver a través de nuestros ojos espirituales la mirada de Jesús en este momento. Yo quiero que todos en este día podamos ponernos a cuentas con Dios. Hoy haz de cuenta que es Jesús preguntándote 3,600 veces que si lo amas, porque son las veces que tal vez le hemos fallado. No sé, las que sean necesarias. Pero hoy es Jesús dándote la oportunidad de decirle una vez más: Señor, sabes, te amo. ¿Sabes algo? Desde que yo soy pastor, hace 11 años casi, desde ese tiempo yo he cometido muchos errores, he cometido muchas fallas en mi vida, al grado que lo que decía nuestro hermano Vicente, yo les contaba, al grado que yo decía a veces: Señor, ¿realmente soy yo el pastor? Estoy muy joven, estoy soltero, no tengo mucha palabra, no soy un teólogo, no soy una persona que nació en cuna cristiana, fui rebelde. ¿Soy yo? Como que no siento que esto está cuajando. Yo prefiero que levantes a alguien más. Yo le decía: si hay alguien de aquí de la iglesia que tú quieres levantar, levántalo. Es tu iglesia, son tus ovejas. Yo me sujeto a esa persona. Aunque hoy sea alguien que está bajo mi cuidado, yo estoy dispuesto a honrarlo como pastor si tú lo quieres levantar. Yo cedo mi lugar, porque a veces siento que no lo estoy haciendo bien. Cometí muchos errores y cada que iba a la presencia de Dios y le preguntaba y dudaba, Él siempre me empezaba a recordar: acuérdate de dónde te tomé, acuérdate cómo te llamé, acuérdate todo lo que hice para encontrarte, acuérdate todo lo que yo hice para traerte a mis brazos. ¿Cómo sigues dudando que yo creo en ti? Amén. Y cada que Jesús tomaba mi vida y en esos momentos privados con Él, yo salía, después de salir dudoso, después de salir quejumbroso, yo salía con ganas de conquistar el mundo otra vez, lleno del Espíritu Santo, porque siempre me investía con su amor, siempre me investía de su confianza, siempre me decía: yo confío en ti, nunca has dejado de ser mi hijo.
yo estoy haciendo mi obra en ti. Y llegó el punto en el que Dios me habló el cambio a Rema. Y yo dije, Señor, gracias que tú levantaste a alguien más, porque a veces decía, esto necesita seguir creciendo y avanzando, y a veces siento que estoy limitado. Gracias por hacer un cambio en mi vida, aunque me costó horrores en mi corazón porque amaba a la gente. Pero yo decía, gracias por este cambio, lo necesitaba. Y yo dije, bueno, ahora sí, a servir de cero otra vez, a empezar de nuevo, a empezar con la fidelidad y a seguir instrucciones. Y para mí eso era mejor, porque yo decía, es más fácil para mí que me digan qué hacer y nada más lo hago y ya sé que está bien. Pero cuando tú tienes la responsabilidad de dirigir al pueblo, entonces es como que, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Pero cuando alguien más te da la instrucción, ya es fácil saber que estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Entonces para mí era más fácil obedecer. Y dije, gracias. Llegué a hablar con los Rogers y me dicen, queremos recibirte como pastor asociado en la iglesia. Y yo así como que, otra vez. Y una vez le pregunté a Dios, le dije, ¿por qué confías tanto en mí? Así como que casi en buena onda. Señor, ya, así dime la verdad. ¿Por qué confías en mí? ¿Por qué te empeñas en una y otra vez llevarme al mismo lugar si sabes que he cometido muchos errores, sabes que no soy el más preparado, el de la mejor experiencia? ¿Por qué no levantas a alguien más? Y me dijo algo que impactó mi vida, y yo espero que nunca se me olvide. Él me dijo, me agrada tu corazón. Eso es todo. Simplemente me agrada tu corazón y te amo. Y yo creo que fue lo mismo que le dijo a Pedro. Pedro, yo sé que tú me amas más que los demás. Pedro, sé que la riegas, pero me agrada tu corazón. Me agrada que quieras servir, me agrada que quieras hacer, me agrada que quieras obedecerme, aunque a veces la riegues. ¿Sabes algo, hermanos? Todos nosotros aquí hemos cometido errores. Hemos fallado a Dios, hemos fallado a su confianza. Ahora, yo no te estoy hablando de pecados así deliberados, yo no te estoy hablando que hice cosas incorrectas en ese sentido. Simplemente, pues, uno no es perfecto o uno comete decisiones incorrectas. No estoy hablando de cosas así como pecado deliberado o algo así. Simplemente yo decía, hay alguien que pueda administrar, que pueda hacer, que puede tomar mejores decisiones. Pero ¿sabes algo? A Dios, cuando tu corazón está correcto, le agrada y te toma. Y dice, no me importa si eres capaz o no eres capaz, no me importa si ya la regaste 3 veces, no me importa si dijiste que no por miedo en algún momento y no fuiste valiente, pero yo conozco tu corazón, sé que me amas y eso me agrada de ti. Mientras tú mantengas tu corazón amándome, yo voy a hacer grandes cosas y voy a seguir confiando en ti. Aleluya. Así que quiero que cierren sus ojos un momento y piensen en esto. Señor, tú ora con Dios acerca de esta palabra y de manera personal. Y piensa en esto. Señor, sé que no soy el mejor, sé que no soy el más calificado, sé que tal vez me falta mucho camino por recorrer, pero algo sí sé, algo sí quiero estar seguro, que te amo con todo mi ser. De algo sí me quiero asegurar. Alma mía, bendice al Señor, porque Él es quien sana todas tus dolencias, quien perdona todas tus iniquidades. Alma mía, el Señor Jesús es el Señor de nosotros, es el que toma control de nuestra vida y es el que decide acerca de nuestro futuro y de nuestro presente y de nuestro porvenir. Alma mía, tú no vas a hacer lo que tú quieras, tú vas a estar sujeto a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Señor, perdónanos, te amamos, restituye todo en nosotros. Y yo quiero que escuches hoy esas palabras de Jesús diciéndote una vez más, ok, sígueme otra vez, sígueme. A ti que lo que yo haga con los demás, tú sígueme a mí, de mí vas a aprender, de mí vas a ver el ejemplo de lo que hay que hacer, de mí vas a encontrar el tesoro en tu vida, de mí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Tú solo sígueme, haz las cosas a mi manera, como yo quiero, cuando yo quiero y en donde yo quiero.
y todo lo demás no tienes nada que preocuparte. Yo me voy a encargar de todo lo que tú necesitas en tu vida. Nada más haz las cosas como yo quiero, a mi manera, donde yo quiera, no en el lugar que tú escojas, y cuando yo quiera, no hasta que tú quieras. Aleluya, aleluya. Bendito Jesús, gracias, porque el Espíritu se mueve mientras nosotros estamos aquí adorando tu nombre. ¿Sabes algo? Que esta canción me agrada, pero yo quiero explicarte un poco más de lo que significa esta canción. Esta canción no significa que Dios abandona a 99 personas para encontrarnos a nosotros, sino que en medio de 100 ovejas, si hay 99 justas y una pecadora, va a dejar a las 99 justas para ir a encontrar a la que está perdida en dolor, en circunstancias difíciles. Esto se lo estaba diciendo Jesús a los religiosos. Esto son palabras que tienen que ver con el corazón de un padre que, mira, si hay 100 aquí que se dicen mis ovejas, pero 99 se creen justas, creen que lo están haciendo bien, creen que en sus propios méritos son salvos, ok, las voy a dejar y voy a ir por la que está perdida y que me anhela, porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Amén. Y los que se creen justos a veces no tienen una vida tan entregada a Dios, pero los que no sabemos cuánto Dios nos ha perdonado somos los que más podemos amarlo, porque su bondad ha sido más grande para nosotros, su misericordia ha sido más grande para nosotros. Mientras tú te creas justo, mientras tú te creas así como que no, yo soy un buen cristiano, yo soy mejor que muchas personas, mientras tú te mantengas en tu orgullo, Jesús va a decir, ok, eres de mi redil porque has creído en mí, si eres parte de mi rebaño, pero entonces no necesitas mi atención. Voy a ir por el que me anhela, voy a ir por el que está en humildad pidiéndome perdón y anhelando de mi presencia. ¿Sabes algo? Entonces, si tú crees que puedes mantener una vida justa por ti mismo, ¿qué? Ahí quédate como parte de mi rebaño. Yo voy a ir por el que me necesita, por el que está perdido, por el que se sabe pecador y quiere recibir mi perdón. Hermanos, seamos esa oveja número 100, que le podemos decir a Jesús, Jesús, mira, tal vez a mi pensar no he asesinado a nadie, no he secuestrado a nadie, no he hecho cosas terribles, pero yo sé que ante tu estándar, ante tu santidad, estoy muy lejos. Amén. ¿Qué pasaría, amado? Pueden tomar su lugar, perdón. ¿Qué pasaría, amados hermanos, si un día llegara aquí alguien? Imagínense que Jesús se presenta aquí con nosotros y nos dice, todos los que quieran ser salvos den un brinco lo más alto que puedan, y los que toquen el techo, ahí la punta, van a ser salvos. Y entonces nosotros brincamos con todas nuestras fuerzas. ¿Sabes? A lo mejor unos van a brincar mejor que otros, a lo mejor unos van a brincar más alto que otros, pero si nadie toca la punta, nadie es salvo. Nosotros a veces nos creemos justos porque comparados con otros brincamos mejor o brincamos más alto. Nos creemos más justos, nos creemos más limpios, nos creemos más santos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el estándar de Dios nos queda todavía muy arriba. Aunque brinques un poquito mejor que otros, todavía no te alcanzan tus fuerzas para creerte justo. Y hoy quiero con esto empezar a dirigir unas palabras, unas últimas palabras a todos aquellos que tal vez vienen por primera vez o que no están seguros de ir al cielo. Pregúntate hoy en tu corazón, si Jesús viniera en este momento, o si yo tuviera que ir al cielo, algo pasa en mi vida que tengo que encontrarme con Dios en este momento, ¿yo estoy seguro que iría al cielo? ¿O no estoy seguro que voy al cielo? Si no estás seguro que vas al cielo y entrarías a la presencia de Dios toda la eternidad, estas últimas palabras son para ti y quiero que pongas mucha atención. ¿Sabes algo? Que no todos los caminos llevan a Dios. Si tú quieres ser salvo, hay un camino que no es religión, un camino que no es dinero, un camino que no es posición social, un camino que ni siquiera son buenas obras, porque otra vez las buenas obras, aunque no dejan de ser buenas, no te alcanzan para llegar al estándar de Dios. El camino al cielo no es que
seas donador a muchas instituciones y te portes bien, porque aunque es bueno, no te alcanza para ser salvo por ti mismo. Todos hemos fallado, dice la Biblia. Todos hemos pecado. Y la paga del pecado era muerte por toda la eternidad. Pero hay una buena noticia, que ante esta circunstancia Dios pagó el precio. ¿Por qué Dios pagó el precio? Porque Dios es el único justo. Y Él envió a su Hijo, el único inocente, el único sin pecado, el único que nunca hizo nada incorrecto. Lo mandó para que Él, como el único justo, pagara el precio de los culpables. Tú y yo éramos considerados culpables. Entonces, un culpable no puede pagar el precio de otro culpable, pero un inocente sí. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Él murió en la cruz, Él fue castigado, no solamente porque fue derrotado, no porque no podía defenderse a sí mismo, sino porque Él quería ser sacrificado para, con su vida, pagar el precio de los que estaban destinados a la muerte. Y dice la Biblia que su sacrificio fue único y más que suficiente para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. El camino se llama Jesús. El camino no es buenas obras, no es dinero, no es esfuerzos humanos. El camino al cielo es Jesús. Amén. Y entonces tú te preguntarás: ¿qué necesito, pastor, para entonces estar seguro de ir al cielo? Yo te quiero dar la oportunidad hoy de que tengas esa seguridad que vas a ir al cielo. No porque yo tenga en mis manos tickets para ir al cielo, no porque yo pueda darte la salvación, pero lo que sí puedo hacer es enseñarte lo que yo un día aprendí en la palabra, de cómo Dios nos quiere salvar. Y la Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que hay solamente dos requisitos para ser salvos, que son tan sencillos que incluso ofenden el intelecto de los que se creen sabios. Porque van a decir: no, ¿cómo tanta transgresión? ¿Cómo tanto pecado puede limpiarse de esa manera? Sí, Dios lo hizo fácil, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos regresemos a casa, a nuestro origen perfecto, donde Él anhela que estuviéramos desde el principio, en su presencia, sin dolor, sin angustia, sino en una vida eterna, plena y bendecida. Así que los dos requisitos, según Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos requisitos son estos: creer de todo tu corazón que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, que sí es verdad que murió en la cruz, pero también es verdad que hoy no está muerto, sino resucitó al tercer día. Él está vivo y dijo una promesa: no los dejaré y no los desampararé, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él está vivo y quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que los dos requisitos es creer con todo tu corazón y confesarlo en voz alta con tu boca. Son los únicos dos requisitos para ir al cielo. Así que si tú lo quieres hacer, pero tú dices: yo no sé cómo orar, yo no sé cómo declararlo, yo te voy a ayudar, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es levantarme tu mano cuando yo cuente hasta 3. Entonces voy a pedir que todos cierren sus ojos, porque no es para avergonzar a nadie. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, vamos a estar orando, porque hay almas en la brecha y es un momento importante para Dios. Así que yo voy a contar hasta 3, y si tú quieres recibir a Jesús en tu vida, en tu corazón, entregarle tu vida, tu familia, lo que eres, quiero que tú levantes tu mano. 1, 2, 3. Levanta tu mano ahí en donde estás. Gracias, veo varias manos levantadas. Gracias, gracias. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Ok, vamos a hacer una cosa más. Vamos a ponernos todos de pie. Todos de pie, por favor. Y yo quiero pedir, como son varias personas, quiero pedir si pudiéramos encontrarnos aquí enfrente. Yo quiero orar por ustedes y quiero orar con ustedes. ¿Ok? ¿Pueden pasar acá enfrente todas las manos que vi levantadas? Gracias por su valentía. ¿Saben algo? Esto es entre ustedes y Dios. No importa mucho lo que está pasando alrededor. Gracias por pasar.
Creo que vi más manos levantadas. Vamos a esperar un poco más, no tengan pena. ¿Sabes algo? De esta decisión depende toda tu eternidad. Depende toda tu eternidad. Que tú te vayas al cielo a vida eterna o que tú te vayas a muerte eterna para siempre. Y Dios quiere que vayas a vida eterna. Así que mira, por un momento tal vez de que te sientas un poco abrumado o avergonzado, no pierdas toda una eternidad con Dios. Si levantaste tu mano, ven, este es el momento. Podemos esperar un poco más. Si tú no levantaste tu mano también, pero quieres pasar, hazlo. Nada más levanta tu mano ahorita para saber que te tenemos que esperar aquí enfrente. ¿Ok? Damos gracias a Dios. Un último llamado. Si hay alguien más que tal vez sí ha recibido a Jesús, pero se ha alejado y quiere reconciliarse hoy con Dios, puede pasar también en este momento. Nada más levante su mano para esperarlo. No hubo manos levantadas, entonces voy a orar con ellos. Como les explicaba, solamente es creer de todo su corazón. Dios conoce su corazón. Él se va a dar cuenta que ustedes están entregando su vida de todo su corazón. Y confiésenlo con la boca con toda seguridad, porque la palabra dice que quien no se avergüence del Hijo de Dios en este mundo, Dios no se avergonzará delante de su cielo. Así que confiénselo con toda su confianza. Y a toda la iglesia le quiero pedir que nos ayude a hacer esta oración. Vamos a repetir todos juntos y vamos a repetir de esta manera, pero esto es solamente una ayuda. Si ustedes quieren hablar con Dios, así como ustedes platican con cualquier otra persona, si ustedes tienen algo más que decirle, con toda confianza, es entre ustedes y Él principalmente. ¿Ok? Entonces lo que yo les voy a decir nada más para ayudarles un poco, pero también ustedes pueden hablar conforme a su propio corazón para Dios. Es entre ustedes y Él. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces vamos a repetir todos juntos. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Reconozco que he fallado, que en mis fuerzas no puedo ser justo. Así que te pido perdón. Pero también confío que tú eres un Dios bueno, que me has perdonado, que has muerto por mis pecados, que me perdonaste anticipadamente, sin condiciones. Y te doy las gracias. Yo creo que eres el Hijo de Dios, que murió, pero también resucitó al tercer día y hoy está vivo. Así que te pido que tomes mi vida, que tomes mi corazón, que tomes el control completo de todo lo que soy. Y sé que nunca jamás seré igual, porque ahora tú vives en mí y me recibes en el cielo. En el nombre de Jesús. Señor, yo sé que ha habido momentos, esto ya lo estoy orando yo, perdón. Señor, yo sé que ha habido momentos de dolor, ha habido momentos en los que hemos sentido que tal vez hemos dudado que tú estés presente, pero también podemos saber hoy que ya no somos engañados. Todos esos momentos de dolor tú no los creaste para nosotros. Ha sido las decisiones de otras personas, ha sido las decisiones del mundo las que han querido dañar nuestra vida, que han querido destruirnos, pero tú siempre has estado ahí. Y hoy no es casualidad que nos hayas traído a este lugar, sino que tú siempre has planeado traernos a tu bondad y a tu amor. Y sé que nunca nos has abandonado. En esos momentos difíciles siempre has estado ahí. Así que hoy es el día en que por fin nos hemos encontrado contigo. Y confiamos que todo va a cambiar. Confiamos que aunque tengamos pruebas y circunstancias adversas, ahora tenemos una mayor bendición, que es que nunca nos dejas, nunca nos desamparas y siempre has estado con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día hermoso, porque tú amas a los niños. De ellos es el reino de los cielos. Gracias, Dios, porque tú tomas nuestras vidas con agrado. Y tu mirada de hoy para nosotros es que nos amas, que no estás enojado con nosotros, que
que quieres recibirnos y amarnos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber pasado. Yo creo que nada va a ser igual. Atrás de ustedes hay personas que quieren saludarlos nada más de la iglesia, que quieren darles una bienvenida aquí de parte de la iglesia Rema Encinos. Y también creo que tenemos algo para ellos, con Lucy, de este lado con Pastora Lucy. Queremos nada más darles un regalo y que no pase desapercibido este momento especial que Dios ha tomado sus vidas. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Ok, pues vamos a despedirnos alabando, adorando, amándonos unos a otros, saludándonos unos a otros y teniendo la confianza que Jesús nos ama siempre. Amén. Gracias a todos, amada iglesia, somos una misma familia y los abrazo en el amor del Señor, y atrás vamos a estar despidiéndonos y abrazándolos. Muchas gracias.